Mis padres me tuvieron para que cuidara a mi hermana enferma y ahora quieren que cuide al hijo de ella, pero yo solo voy a cuidar por los intereses de mi cuñado. Después de años de tormento y problemas, mi hermana quiere algo de mí, y ni siquiera quiero saber qué es. Supongo que muchos han tenido ciertos parientes, o incluso familiares cercanos, que simplemente no pueden esperar para deshacerse de ellos. En mi caso era toda mi familia. Ahora han venido a pedirme ayuda, y no sé qué hacer. Bueno, en realidad sí sé qué hacer, pero mi novia cree que estoy equivocado. Esa es la única razón por la que estoy aquí en Internet. Quiero preguntarles a ustedes quién creen que tiene razón. No puedo ignorar su opinión, y como ustedes son imparciales, me sentiré bien aceptando lo que la mayoría sugiera que haga. Pero para explicar cómo llegué a este punto, necesito contarles cómo fue mi experiencia con mi familia. Alerta de spoiler, es triste, así que prepárense para que su estado de ánimo se arruine. Además, es un poco largo, pero trataré de ser lo más breve posible. Por favor, tengan paciencia conmigo. Soy Sally, y desde que nací, mi destino estaba sellado, al menos hasta que me convertí en adulto. Verán, mis padres, Rex y Hailey, no se preocupaban por mí en absoluto, porque tenía una hermana que necesitaba toda su atención y cuidado las 24 horas del día. Podría parecer que estoy hablando de un hermano menor, ¿verdad? Ya que la mayoría de las veces son los que reciben más amor, pero en mi caso es un poco diferente. La persona de la que hablo es mi hermana mayor, Rachel, y ella solo es 2 años mayor que yo. Desde que nació, Rachel fue una niña muy débil y enferma. Mis padres tuvieron que cuidarla de manera especial, y a medida que pasaban los años, ella mejoraba poco a poco. Pero no se recuperó por completo hasta después de terminar la universidad, así que necesitó mucho cuidado durante mucho tiempo. Ahora, no les estoy diciendo que yo estaba celoso de que ella recibiera atención porque estaba enferma, porque eso sería horrible. Lo que les estoy diciendo es que no me gustaba el hecho de que mis padres nunca me mostraran que les importaba. Al principio, entendí que mi hermana necesitaba cuidados especiales de ellos, pero eso no les daba derecho a ignorar por completo mi existencia. Para mí, era como si solo estuviera en el fondo de la familia y hubiera nacido para ayudarles a cuidar a mi hermana. Entendí que siempre estaban preocupados por ella, y como yo estaba sano, no sentían la necesidad de preocuparse tanto por mí. Pero literalmente nunca me dieron amor o atención. Sentía que a veces se olvidaban por completo de mí, ya que a veces se sorprendían al verme en mi propia habitación. Crecí sin recibir amor y sintiéndome terrible, y por alguna razón, mi hermana no lo hacía más fácil. Al principio, no odiaba a mi hermana, la amaba. Nunca la culpé por nada de esto, a quienes culpaba eran a nuestros padres, ya que ellos necesitaban darse cuenta de que también tenían un hijo que criar. Pero nunca la miré con celos, odio o alguna emoción negativa. Al igual que ellos, yo también me preocupaba por ella, y por eso nunca dije que no cuando mis padres me pedían que la cuidara. A veces sentía que solo me veían como un cuidador para ella, pero estaba bien porque ella era mi hermana, o al menos, eso creía que era nuestra relación en ese momento. Cuanto más tiempo pasaba con mi hermana, más me daba cuenta de que no le importaba nada de mí. Me miraba como si fuera su sirviente y me hacía hacer todo. Un día, incluso me derrumbé frente a ella, contándole cómo me sentía y que ella era la única persona a la que consideraba mi familia, pero ni siquiera le importó. Simplemente se rió de mí y se burló de lo poco importante que era. No sé si odiaba el hecho de que yo estaba sano o si simplemente me odiaba por otras razones, pero nunca me quiso, y poco a poco, incluso mi amor por ella se agotó. No sé cuánto tiempo esperaba para que sus sentimientos hacia mí cambiaran, pero nunca sucedió. A medida que los años pasaban y ella mejoraba un poco, su actitud hacia mí empeoraba. Me trataba por completo como su sirviente, haciéndome hacer todo lo que quería. Cuando me negaba, fingía estar herida o lloraba para que mis padres se enojaran conmigo. Obviamente, mis padres eran muy protectores con ella, así que cada vez que algo le pasaba, yo siempre era castigado. Y debido a esto, realmente no tuve una infancia, ya que la pasé la mayor parte cuidando de ella. Honestamente, si ella hubiera sido amable conmigo y me hubiera tratado como a un hermano, habría estado feliz de ayudar. Pero el hecho de que me intimidara y me odiara hizo que cuidarla fuera lo peor, incluso en mi juventud. Para cuando fui a la universidad, ya había desperdiciado mi tiempo por culpa de ella. Cuando me convertí en adolescente, no podía esperar para irme de casa y cortar toda relación con ellos. Tenía razón en pensar así, porque a nadie allí le importaba, y odiaba mi vida. Quería tener una vida diferente. Mi hermana había mejorado bastante para cuando comenzó la universidad, y cuando yo empecé, ya no necesitaba tanta atención. Entonces, justo antes de terminar la universidad, tomé una decisión: iba a dejar mi hogar y a mi familia, que habían hecho de mi vida un infierno, y comenzar una nueva. Estaba seguro de que podría conseguir un buen trabajo, y después de que mi hermana saboteara mi relación en ese momento solo por diversión, supe que no podía quedarme allí por más tiempo. Unos meses después de completar la universidad, empaqué todas mis cosas y me mudé de casa. No corté el contacto con mis padres, les dije que me había mudado.
Ellos se enfadaron mucho y me dieron un ultimátum: o volvía a casa o me cortaban de sus vidas. Adivinen cuál opción elegí. Así que han pasado unos años desde entonces. Sé que mi hermana se casó con un hombre unos 2 años después de que me fui de casa, pero fuera de eso, no tenía información de nadie hasta hace 2 semanas, cuando mis padres se pusieron en contacto conmigo. Unos meses después de mudarme a una nueva ciudad para empezar de cero, conocí a Aslin a través de algunos amigos en común. Nos llevamos bien de inmediato y hemos estado saliendo desde entonces. Ahora vivimos juntos. No puedo enfatizar lo suficiente, pero estos últimos años han sido los más felices de mi vida, y amo como es mi vida ahora. Hace 2 semanas, mientras trabajaba, recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, descubrí que era mi padre. Inmediatamente, colgué porque no quería hablar con él. Ya sabía que la única razón por la que llamaría sería para pedirme algo, y estaba en lo cierto. Me mandó un mensaje diciendo que solo quería unos minutos de mi tiempo. Simplemente, le dije que no y lo bloqueé. En ese momento, estaba completamente seguro de que no quería tener nada que ver con mi familia. Luego recibí un mensaje de mi madre, quien empezó a manipularme emocionalmente para que aceptara escucharlos. Le dije que no estaba interesado y que no quería hablar con ellos en absoluto. Incluso cuando les dije que era muy feliz sin ellos y no necesitaba que se entrometieran en mi vida, mi padre seguía intentando contactarme. Pero seguí negándome. Cuando le conté todo esto a mi novia, me dijo que estaba haciendo lo incorrecto al no escucharlos. Ahora, ella sabe todo lo que me pasó, pero tiene un corazón muy bondadoso. Pensé que simplemente estaba siendo amable y le dije que no se lo merecían. Entonces, me sorprendió cuando me dijo que lo decía por mí. Me dijo que mi familia había hecho de mi vida un infierno, y que incluso después de todos estos años, todavía siento un fuerte rechazo hacia ellos. Ella quería que los enfrentara, que dejara todo eso atrás, los escuchara y viera si podía ayudar. Me dijo que, aunque fueran malos padres, seguían siendo mis padres y se merecían al menos un minuto de mi tiempo. No estoy aquí para debatir sobre esto, porque tenía razón. Incluso yo lo admito, estaba tratando de evitar a mis padres, porque no quería enfrentarlos ni lidiar con cómo me haría sentir. Pero huir de tus emociones no es lo mejor. Todavía luchaba por tomar la decisión correcta, pero después de más de una semana pensándolo, finalmente decidí que ella tenía razón. Necesitaba hablar con ellos y ver qué estaba pasando. Nunca tuve la intención de ayudarlos, pero tampoco había decidido nada por adelantado. Quería ver cuál era su problema y decidir según cómo me sintiera. Así que llamé a mi padre. Mi madre también estaba allí. Me pidió que nos reuniéramos, pero me negué y le pregunté qué quería. Comenzó disculpándose por cortar el contacto, y me dijo que no se dio cuenta de cómo me había sentido todos esos años. Le dije que dejara de manipularme emocionalmente y fuera al grano. Entonces hizo algo que realmente me sorprendió. Quiero decir, ya sabía que era absurdo que, después de tantos años, pensaran que podían pedirme ayuda y esperar que aceptara, pero lo que dijo me dejó atónito. Me dijo que mi hermana necesitaba mi ayuda. Tan pronto como escuché su nombre, me enfurecí. Sin siquiera escuchar cuál era el problema, me negué y les dije que dejaran de intentar contactarme. Sentí que cortarlos de inmediato era lo mejor que podía hacer, pero Aslin no está de acuerdo. Ella dice que debería haberlos escuchado, y luego haber dicho que no si no me gustaba lo que escuchaba. Han pasado unos días, y ella sigue rogándome que les dé una oportunidad y vea qué está pasando realmente. Creo que cortarles de inmediato fue una gran idea, pero ella no está de acuerdo. Por eso estoy aquí, para preguntarles cuál de nosotros dos tiene razón, mi novia o yo. Por favor, díganme qué debería hacer. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde mi publicación, y quiero empezar agradeciendo a todos los que me dieron su consejo. No importa lo que sugirieron, si intentaron ayudarme, quiero que sepan que lo aprecio, porque al final, me ayudó a decidir cuál era la mejor manera de manejar mi situación. Y sí, finalmente tomé una decisión. Déjenme continuar desde donde lo dejé. Si recuerdan, escribí mi publicación pidiendo ayuda porque estaba teniendo problemas para decidir si debía ayudar a mis padres. Inicialmente, acepté ayudar, pero cuando mencionaron que era mi hermana quien necesitaba ayuda, inmediatamente dije que no y me negué a hablar con ellos. Ahora, debido a que mi novia me decía que cometí un error, comencé a reconsiderar mi decisión, pero no importa cuánto lo pensara, simplemente no me veía ayudando a mi hermana. No creo que tenga que explicar por qué, ¿verdad? Quiero decir, ella me atormentó por más de 18 años. Nunca quise volver a verla, mucho menos ayudarla. Quiero dejar algo claro, no odio a mis padres ni siquiera a mi hermana. Ya no los amo, pero no los odio. Si ese fuera el caso, les habría respondido a mis padres que intentaban contactarme la primera vez. Sin mi novia, nunca habría aceptado hablar con ellos. Sin importar lo que siento por mi familia, nunca quiero que sufran o estén en problemas, y normalmente, ayudaría si pudiera. Pero pensar en ayudar a mi hermana me enfurecía, porque ya había hecho mucho por ella a lo largo de los años, y aún así, me trataba como a un sirviente en lugar de un hermano. Ella nunca sintió amor por mí,
así que, obviamente, sentía que era inútil ayudarla. Después de pensar mucho y leer todas sus sugerencias, me di cuenta de muchas cosas. La principal fue que estaba culpando demasiado tanto a mi hermana como a mis padres. Nunca me di cuenta, hasta que uno de ustedes lo señaló, que mi hermana tampoco tuvo una infancia normal. Pasó la mayor parte de su vida enferma, así que probablemente estaba amargada con todos, y tal vez lo desquitaba conmigo. Nunca consideré cómo se sentía. Siempre asumí que simplemente me odiaba. Además, mis padres hicieron lo mejor que pudieron, pero se equivocaron conmigo. Eso no significaba que me odiaran. No estoy diciendo que volví a amarlos, pero esto me ayudó a darme cuenta de que al menos debería escucharlos. Mi novia también me dijo que probablemente me arrepentiría si algo le pasara a mi hermana, sabiendo que pude haber ayudado si lo hubiera intentado. Me hizo entender que, aunque no odiaba a mi hermana, tampoco quería que fuera miserable, y no quería infligir el mismo dolor que yo sentí. Yo era mejor persona que todos ellos, así que escucharles era la mejor opción para mí. Me gustó su argumento, y como ya había decidido escucharlos, le dije que iba a hablar con ellos otra vez. Así que contacté a mis padres, y me dijeron que vendrían a mi ciudad en unos días para tratar de convencerme. Acepté reunirme con ellos, pero no tenía idea de lo que estaban a punto de pedirme. Honestamente, si lo hubiera sabido, no me habría molestado en reunirme con ellos en absoluto, y eso es un hecho. Me reuní con ellos y les pedí que fueran directos sobre lo que querían que hiciera. Entonces, me dijeron la cosa más absurda que había escuchado en forma de petición. Mi padre me dijo que mi hermana tenía un hijo pequeño, Charlie. Me alegré por ella. Luego explicó que se acababa de divorciar y necesitaba ayuda para cuidar de él. Su marido la había engañado, y cuando ella lo descubrió, se divorciaron, dejándole a ella la custodia de su hijo. Durante todo esto, me preguntaba qué querían que yo hiciera al respecto. Bueno, querían que yo me hiciera cargo de su hijo y lo criara por ella porque no podía hacerlo. ¿Pueden creer lo que acaban de leer? Yo ni siquiera lo entendí al principio, así que les pedí que lo repitieran. Mi padre dijo nuevamente que querían que ayudara criando a su hijo acogiéndolo en mi hogar. Les dije que ellos deberían cuidarlo si mi hermana no podía, y dijeron que no podían criar a otro niño y que yo era el único que podía hacerlo. Estaba tan sorprendido por esto que simplemente volví a casa sin siquiera decirles que no. Les dije que primero hablaría con mi hermana. Cuando le conté a mi novia, se sorprendió mucho y al principio ni siquiera me creyó. También piensa que debería hablar con mi hermana primero para ver qué está pasando realmente. Obviamente, no voy a acoger al niño, pero sí quiero hablar con ella, al menos una vez. Actualización 2. Ha pasado más de un mes desde mi última actualización, y muchas cosas han sucedido. Por alguna razón desconocida, la vida sigue lanzándome sorpresas, y este último mes he aprendido cosas aún más impactantes. Déjenme explicarles lo que pasó. Como mencioné en mi última actualización, finalmente hablé con mi hermana, pero las cosas que me dijo no tenían sentido. Le pregunté por qué me estaba pidiendo que criara a su hijo, y me dijo que no podía cuidarlo sola y que necesitaba mi ayuda. Le pregunté, ¿por qué yo? Ella respondió que porque soy parte de la familia y confiaba en mí más que en cualquier otra persona. Entonces, le recordé que no me había tratado como familia antes. Ella admitió que había sido una estúpida y estaba siempre enojada en aquel entonces, y afirmó que había crecido mucho desde aquel momento. Incluso se disculpó por sus errores pasados y dijo que genuinamente necesitaba mi ayuda. Cuando le pregunté por qué nuestros padres no podían ayudarla, me dijo que no quería molestarlos con esto y que insistía en que ellos no podrían criar a su hijo como yo lo haría. Prometió pagar tanto como pudiera por su cuidado, pero me pidió que yo también contribuyera. Incluso me ofreció quedarme con ella y cuidar de su hijo, pero como yo tenía una prometida, pensó que sería mejor que me llevara a su hijo por completo. En este punto, le pregunté por qué no tenía problema en alejarse de su propio hijo. Ella afirmó que solo quería lo mejor para él. Entonces, le sugerí lo que parecía lo más lógico: si no podía o no quería criar a su hijo, debería dárselo a su exmarido, Nate, especialmente porque él seguía siendo su padre. Esta sugerencia la enfureció. Me dijo que esa no era una opción e insistió en que su exmarido era un ser humano horrible. Incluso me advirtió que nunca lo contactara, y si alguna vez intentaba comunicarse conmigo, me dijo que huyera. Este comportamiento le parece raro a alguien más, porque a mí me pareció muy extraño. La forma en que hablaba de su exmarido y cómo actuaba me hizo pensar que algo no estaba bien. También mencionó que no tendría que cuidar a su hijo por mucho tiempo porque tenía un plan. Todo esto me resultaba muy raro. Después de que terminamos de hablar, comencé a buscar la información de contacto de su exmarido. Una semana después, la encontré. Nate me dijo que estaría en mi ciudad en aproximadamente una semana. Aparentemente, no tenía idea de que me estaba yendo bien aquí. La forma en que mi hermana y mis padres habían hablado de mí, lo llevó a creer que yo estaba muerto o en la cárcel. Eso ya fue impactante por sí mismo, pero luego le pregunté qué estaba pasando realmente entre él y mi hermana. Lo que me contó fue aún más sorprendente.
Me dijo que había descubierto que mi hermana lo estaba usando por su dinero y que no le importaba ni él ni su hijo. Cuando trató de divorciarse de ella, ella usó pruebas falsas para hacerlo parecer el malo y se quedó con la custodia del niño. Él estaba pagando una pequeña pensión alimenticia, pero una gran manutención infantil, que estaba financiando su estilo de vida. Según Nate, ella ni siquiera estaba interesada en criar a su hijo, solo lo usaba para chantajearlo y sacarle más dinero. Incluso me dijo que ella amenazaba con maltratar al niño si él no pagaba. Estaba exigiendo una fortuna para devolverle la custodia de su hijo. Al principio, me sonó increíble, pero luego recordé cómo era mi hermana y que era probable que no había cambiado en absoluto, solo se había vuelto muy buena mintiendo. Estaba claro que estaba explotando la situación. Nate me dijo que estaba en una situación muy difícil porque ella había manipulado todo a su favor, y él realmente quería recuperar a su hijo. Aquí es donde las cosas dieron un giro inesperado, aunque fácilmente podría haberme alejado de todo este lío, tomé una decisión. Le dije a Nate que lo iba a ayudar a recuperar a su hijo. Si te preguntas por qué, es porque creo que ese niño merece una buena infancia y ser criado por alguien que realmente lo ame. No sé qué va a pasar ahora, pero estoy comprometido a hacer lo que pueda para ayudar. Ha sido un viaje loco, pero creo que esto es lo correcto. Actualización 3. Han pasado unos meses, y esta vez tengo una buena actualización. Iré directo al grano, no es muy larga. Una semana después de mi última actualización, le dije a mi hermana que, si respondía mis preguntas con la verdad, me haría cargo de su hijo. Incluso le dije que no necesitaría ningún dinero de su parte y que lo cuidaría completamente. Obviamente, eso la interesó mucho. Tuvimos una conversación, y grabé todo. Le pregunté por qué quería que yo me hiciera cargo de su hijo, y esta vez me dijo la verdad. No la parte de que estaba tratando de chantajear a su exmarido por una fortuna usando al niño, sino la verdadera razón. Admitió sin rodeos que no quería criar a un hijo. Me dijo que no era buena siendo madre y que odiaba la responsabilidad. Afirmó que no era capaz de criar niños y que no lo disfrutaba en absoluto. Para dejarlo más claro, incluso dijo que no le gustaba criar a su propio hijo. Eso ya era más que suficiente, pero siguió hablando, admitiendo ser una madre incompetente y que realmente odiaba ser mamá. Después de media hora de conversación, tenía más que suficiente para meterla en problemas. Tomé la grabación y se la entregué a Nate, su exmarido, y no podía creer todo lo que había hecho. Le dije que no quería que su hijo tuviera la infancia que yo tuve, y él me agradeció. Entonces comenzó el proceso para recuperar a su hijo. Después de 2 meses de idas y vueltas en la corte, Nate ganó fácilmente la batalla por la custodia y obtuvo la custodia total de su hijo. Obviamente, mi hermana estaba devastada y sorprendida por mi traición. Estaba enfadada y trató de contactarme varias veces, pero la seguí ignorando. Al principio, mis padres la apoyaron porque ella les dijo que yo había inventado pruebas falsas. Pero cuando descubrieron la cruda realidad de por qué no quería criar a su hijo y que solo buscaba dinero, no podían creerlo. También les había mentido a ellos. Cuando se enteraron de que todo se trataba del dinero, la echaron de la casa en la que la habían dejado vivir y le cortaron el apoyo financiero. Como perdió la custodia de su hijo, también perdió la manutención y la pensión alimenticia. Esto significaba que no tenía ninguna fuente de ingresos, y por primera vez en su vida, probablemente está buscando un trabajo. La última vez que supe de ella, se mudó con una amiga, pero pronto la echaron después de que se dieron cuenta de que solo quería mandar sobre ella. Hace una semana, mi hermana me envió un mensaje pidiéndome dinero, pero simplemente la ignoré. Mi novia no está muy contenta de que todo esto haya dejado a mi hermana miserable, pero sinceramente, es su propia culpa, así que no me siento mal por ello. Actualización 4. Esta es una actualización difícil para mí, pero necesaria, al igual que fue necesario lo que tuve que hacer. Pero no nos adelantemos, hay mucho por contar. Hace algunas semanas, descubrí algo que me sacudió profundamente. Mi hermana había estado en contacto con mi novia por redes sociales, ahora exnovia. Lo peor no fue solo descubrir que habían hablado, sino el hecho de que llevaban un buen tiempo en contacto, a espaldas mías, y planeando cosas de las cuales no estaba ni remotamente consciente. Cuando me enteré de esto, no lo podía creer. Era algo que ni siquiera había sospechado. Tuve que revisar toda la conversación desde el principio. Eso me llevó bastante tiempo, pero necesitaba copiar todo para leerlo con más calma, porque sabía que algo malo podría estar detrás de esos mensajes. Y no me equivoqué. Cuando terminé de leer todo, me encontré con cosas que realmente me dejaron sorprendido y enfurecido. Todo había comenzado de forma casual. Mi ex, quien ya sabía sobre la existencia de mi hermana y algo de nuestra historia, al principio respondía de manera cortante y reservada. Ella no tenía una buena opinión de mi hermana, al menos eso creía yo. Sin embargo, poco a poco, la conversación fue cambiando de tono. Mi hermana comenzó a pintarme como alguien celoso de ella, como si siempre hubiera estado resentido por su enfermedad y no fuera capaz de aceptarlo. Luego pasó a hablarle de su hijo, y le comentó que estaba buscando que yo me hiciera cargo de él.
Lo increíble fue la reacción de mi exnovia. En lugar de ser objetiva o mantener cierta distancia, ella pensó que era una buena idea que yo criara al hijo de mi hermana. Lo más chocante fue leer que, en algún momento, mi ex dijo que ella también quería un hijo, aunque nunca habíamos hablado de ese tema de manera seria. Para aclarar, nos íbamos a casar, pero jamás habíamos tenido una conversación sólida sobre tener hijos. No es que no los quisiera, simplemente creía que éramos jóvenes y que había muchas cosas por resolver antes de tomar esa decisión. Pero según esos mensajes, parecía que mi ex tenía otra idea en mente. La conversación entre mi hermana y mi ex se volvió más turbia con el tiempo. En los mensajes, ellas prácticamente idearon un plan. Mi hermana convencería a mis padres de que yo debía cuidar a su hijo, mientras que mi exnovia haría todo lo posible por manipularme a mí para que aceptara. El hecho de que ambas se unieran con este propósito fue lo que realmente me descolocó. Lo que ya saben es que no acepté esa responsabilidad, y de hecho, terminé ayudando al exesposo de mi hermana a ganar la custodia de su hijo. Todo mientras mi hermana intentaba vivir de la pensión alimenticia y seguir con su vida despreocupada. Lo que no sabían es que, después de todo eso, mi ex seguía molesta conmigo, insistiendo en que no era un buen hermano y que dudaba si sería un buen esposo o padre en el futuro, todo porque no había accedido a hacerme cargo del hijo de mi hermana. Fue en ese periodo de frialdad entre nosotros que descubrí estos mensajes. Finalmente, decidí confrontarla. Un día, después de regresar del trabajo, me lanzó uno de esos comentarios pasivo-agresivos que ya eran habituales en ese momento. Había pasado toda la tarde leyendo los chats, así que no tenía paciencia para soportar sus comentarios hirientes. Ella dijo algo como: mis amigas están casándose y formando familias, mientras tú ni siquiera puedes hacerte cargo del hijo de tu hermana porque eres un inmaduro. Y entonces, soltó la bomba: si me estás haciendo perder el tiempo, al menos deberías dejarme libre para encontrar un hombre que verdaderamente actúe como tal. Ese fue el momento. Me levanté, y con toda la calma que pude reunir, le respondí que, si eso era lo que quería, entonces que así sería. Fui a la habitación y empecé a empacar algunas de mis cosas. Mientras lo hacía, le mostré los mensajes que tenía en mi teléfono, las conversaciones entre ella y mi hermana. En ese instante, su actitud cambió por completo. Me pidió que me detuviera, que lo que había dicho era solo para presionarme a formar una familia con ella, que no lo había dicho en serio. Pero ya era tarde. No quería escuchar más excusas. Terminé de empacar mis cosas y me fui. Mientras conducía hacia la casa de un amigo, me llegaron algunos mensajes de ella. Decía que solo estaba buscando que diéramos el siguiente paso, y que había manipulado la situación para que formáramos una familia. No respondí, simplemente la bloqueé. Ahora ya tengo mi propio apartamento, y aquí es donde finalmente me he sentado a escribir esta actualización. En cuanto a mis padres, mi hermana, y mi ex, he cortado todo contacto con ellos. No quiero saber más de ellos, ni de sus manipulaciones. Todo lo que me rodeaba se había vuelto tóxico, y lo mejor que hice fue alejarme para encontrar un poco de paz.